trabajemos y tratemos de recopilar un poco de antecedentes, dónde vamos, dónde estamos y cómo estamos, porque con estos días que han pasado, como que los conocimientos se arrancan un poco, ¿verdad? Y nos quedamos un poquito desinformados. Bien, compartamos un documento para trabajar. Ondas electromagnéticas. Gracias a ella tenemos teléfono, tenemos Zoom, tenemos imágenes, tenemos relojes digitales, tanta cosa que tenemos, el Google Drive, etcétera, por la famosa teoría de las ondas electromagnéticas. Y acá me pusieron, debemos hacer un repaso de circuitos, ecuaciones de Maxwell y campo eléctrico y campo magnético oscilante. Sabemos nosotros que la onda, ¿verdad? La onda, las ondas electromagnéticas, vamos a hacer un monito, la onda electromagnética, ¿verdad? Tiene una velocidad de propagación K, tiene una dirección, velocidad de propagación. Y tenemos un campo eléctrico y un campo magnético, ¿verdad? Que obedecen a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, el campo E y B sabemos que son perpendiculares. Sabemos que son perpendiculares. ¿Está bien? Perpendiculares. Entonces tenemos un vector eléctrico y un vector magnético. Es decir, esto, ¿verdad? Esta velocidad de propagación que hay allí tiene un campo eléctrico. Todo esto que se propaga acá como onda, en definitiva son dos ondas. Una que está en el plano del eje Y, por ejemplo, y otra que está en este otro plano, X, Y, Z. Por lo tanto, tenemos otra onda que camina en el piso. Y que son perpendiculares entre sí. Son perpendiculares. Entonces, el campo eléctrico es perpendicular con el campo magnético. Y a su vez, el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación y el campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación. Todos estos son vectores, ¿verdad? Ya lo habíamos visto mucho tiempo y hay que llenar de flechitas. Entonces, como son perpendiculares entre sí, aquí funciona nuestro amigo, lo vamos a hacer dentro de una redondela, funciona nuestro amigo el producto cruz. El producto cruz está relacionado entonces con la propagación de la onda electromagnética. Y como es onda, ¿verdad? La onda electromagnética, como es una onda, tiene que tener amplitud, número de onda, velocidad angular, fase inicial, que todo esto va variando, ¿verdad? Con el tiempo y sus funciones senoidales
o cosenoidales, dependiendo si parte de 0 o parte de 90, porque esto es una onda que tiene una dirección de propagación, y en la dirección de propagación hay un número de ondas, hay además una frecuencia y hay además un periodo, y hay una longitud de onda lambda. Todo eso tiene una onda, y eso están relacionados por funciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, en el curso, fuera de aplicar la teoría electromagnética, como dice acá, a nosotros nos va a interesar mucho, Ramos, un repaso, es lo que estamos haciendo, y ver campos oscilantes, las ondas electromagnéticas. Entonces, entre el repaso, vamos a ir anotando aquí al ladito, ¿no? Como repaso, si es que ustedes no se enojan. Recordemos las resistencias en serie. Resistencia en serie. ¿Cómo era esto de los asuntos de resistencia en serie? Era la resistencia que estaban tomadas de la mano. Si este es R1, este es R2, significa que tienen distintos valores, colocáis R1 y R2, nada más. R3, esto equivale, allí está la palabra clave, esto equivale a una sola. ¿Verdad? Equivale a una sola. Y esta se llama resistencia, que corresponde a la suma equivalente serie. ¿Verdad? Y la suma, la resistencia equivalente serie, es igual al valor de R1 más valor de R2 y más valor de R3. Si esto es 5 ohm, esto es 10 ohm y esta es 15 ohm, toda esta dada en ohm, la resistencia serie total vale 10, 20, 30. 30 ohm. Por lo tanto, eso resulta bastante práctico para sumar. No obstante, las resistencias en paralelo son más complicadas, bastante más complicadas. ¿Por qué? Son los inversos. Son los inversos. Entonces, esto que está acá significa que tenemos, vamos a colocar acá resistencia en paralelo, tenemos una resistencia, la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia R3, y cuando las conectamos de ambas manos, estamos suponiendo que la resistencia tiene manos, y las conectamos todas, decimos que tenemos 3 resistencias en paralelo. Por lo tanto, toda esta se puede reemplazar de nuevo, se puede reemplazar por una sola resistencia.
Y esta resistencia ahora se llama resistencia equivalente paralelo. ¿Cómo se suman? ¿Cómo se suman? 1 partido por la resistencia equivalente paralelo se suma los inversos. 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Es más fácil trabajar así, uno saca el resultado y después lo da vuelta. Porque acá ya lo despejaron. Entonces, por eso que está elevado a la menos 1. Eso que está a la menos 1 es equivalente a esto que está acá. Porque si yo encierro esto entre paréntesis y coloco a la menos 1, esto significa que subió arriba. Pero así sale más práctico sumar, porque uno saca el mínimo común múltiplo, resuelve y después el resultado los da vuelta. ¿Está bien? Luego vimos corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Teníamos dos corrientes, porque no se olviden que la corriente puede andar por un conductor o puede ser una corriente de fotones o de electrones, de cargas. ¿Verdad? Una corriente de carga y una corriente de tipo flujo, que pasa por un área de un cordón de un cable. Entonces tenemos la corriente eléctrica, suele ser transmitida por corriente iónica, ¿verdad? O farádica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la corriente I, ¿dónde se mojó el lápiz? La corriente I en un conductor, la corriente I, recordemos, en un conductor, la corriente I es igual al número de cargas eléctricas que llevan una velocidad v. Esa es la corriente. Número de cargas que atraviesan, que llevan una velocidad v. ¿Está bien? Eso es la corriente. O cargas, como los fotones que vienen uno detrás del otro. ¿Ya? Cargas, como las cargas que se mueven en los líquidos en la electrólisis. Entonces allí tenemos los dos tipos de corriente, número de cargas que llevan una velocidad v y el flujo que atraviesan un área. Pero eso no lo hemos visto. Luego tenemos que el campo eléctrico. ¿Qué significaba campo eléctrico? Campo eléctrico tal cual tenemos el campo gravitacional, no se ve. Campo eléctrico no se ve. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si aquí hay un campo gravitacional, ¿qué hacemos? Colocamos la pera, ¿verdad? O la manzana. ¿Era manzana parece? En Newton es manzana. ¿Y a dónde saqué pera? Es una manzana, ¿verdad? Que la colocamos, si cae, eso significa si aparece una fuerza, y cae, y llega acá la manzana, decimos que acá, en este sitio, porque no se ve,
hay un campo gravitacional, hay una gravedad. Campo gravitacional. ¿Está bien? Entonces relaciona la fuerza con la gravedad. Ahora, en electricidad tenemos el campo eléctrico, es decir, ¿cómo sabemos que aquí, ahora acá, que no se ve nada, cómo sabemos que hay un campo eléctrico? Pregunta, ¿cómo sabemos si existe un campo eléctrico? El mago dice, no se preocupen, yo lo descubro todo. ¿Qué es lo que hace el mago? Trae una carga eléctrica positiva, amarra. Si la suelta, ¿verdad? Si la suelta y aparece una fuerza sobre la carga, dice inmediatamente, acá tenemos un campo eléctrico. Ahí está. Igual como el campo gravitacional, uno deja caer el lápiz, mira qué raro, el lápiz se cae. Claro, hay un campo que no vemos, que el coso se cae. Lo mismo pasa con la electricidad. Y de allí aparece una ecuacioncita, ¿verdad? Que el campo eléctrico por la carga, porque de ahí salió, ¿verdad? El campo eléctrico por la carga es igual a la fuerza. Entonces, esta carga por el campo eléctrico es igual a la fuerza. Y evidentemente, como estamos hablando del campo eléctrico, despejamos, nos queda la fuerza al otro lado, partido por la carga eléctrica, que es un escalar, no es vector, y esto tiene unidades, entonces la fuerza se mide en Newton y la carga se mide en Coulomb. Y allí está lo que están explicando en ese pedacito. ¿Bien? Luego, el campo magnético. El campo magnético es algo similar. También el campo magnético no lo vemos, porque cuando colocamos dos imanes uno frente al otro y se atraen, pero nosotros no vemos lo que hay en el medio. Hay una fuerza que la sentimos en la mano, pero en el medio no hay nada. Esto que no hay nada ahí en el medio es el campo magnético y uno lo detecta por la fuerza. Uno lo detecta por la fuerza. ¿Ya? Y aquí teníamos la fuerza sobre una carga que usamos de patrón para medir, ¿verdad? Una carga. Podemos usar otra carga más y todas metidas dentro del campo. A la final van a haber un montón de fuerza y habrá que calcular la resultante. Pero nosotros podemos ahora jugar con el campo, ¿verdad? Magnético. Tenemos el campo eléctrico, ahora falta el campo magnético. ¿Cómo detectamos al campo magnético? ¿Cómo lo detectamos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo detectamos? Nuevamente partimos con un monito.
nosotros suponemos, ¿verdad?, que aquí no hay nada. Aquí no tenemos nada. Nada. Como nuestros oídos. Aquí, si nadie habla, no tenemos nada, pero eso es falso. Si yo prendo una radio, toca la radio, me cambio de radio, por lo tanto todo ese ruido está aquí en el espacio, pero no lo veo. No lo veo. Entonces, para descubrir si aquí hay un campo magnético, para descubrir si aquí hay un campo magnético, signo pregunta, ¿está bien? Para descubrir eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Colocamos un alambre. Un alambre. Y hacemos pasar una corriente I. Una corriente I. ¿Y qué es lo que era la corriente I? Un montón de carga, ¿verdad? Número de cargas, ¿verdad? Número de cargas que llevan una velocidad dentro del cable. Y esa cantidad I, no se olviden que se mide en amperes. Amperes. ¿Verdad? Y este cable tiene una longitud. ¿Está bien? Y ese, cambiamos la letra de la longitud para que no se me confunda. Tenemos I y tenemos una longitud. Y esto tiene una longitud. Coloquémoslo así para que se note. Tiene una longitud L. Cuando esto lo hacemos pasar una corriente por un alambre y por esas casualidades de la vida, esta cosa se mueve para que se mueva, como esto tiene una masa, es un alambre, aparece una fuerza. Lo mismo que delante. Delante era una carga. Era campo eléctrico, la carga se movía con una velocidad y aparecía la fuerza. Y así detectábamos el campo eléctrico. Ahora el campo magnético es por una corriente eléctrica. No es por una carga eléctrica, sino una corriente eléctrica, y en ese alambre aparece una fuerza. El alambre se mueve. Por eso que el imán toma los clavos, ¿verdad? Uno se va acercando y el clavo salta, se mueve y se pega al imán, ¿verdad? Se mueve. Entonces de por ahí alguien después lo ecuaciona y dice, relaciona la intensidad de corriente, relaciona el largo y dice que el campo magnético está relacionado con la fuerza, la intensidad de corriente I, con L. Y con L. Ahí. Y dice que F, el valor de la fuerza que sale, es I L B, como módulo, ¿ya? O I de L, I en la dirección de L, B con el producto cruz, porque todos forman 90 grados.
F es igual a I de L cruz B, ¿verdad? Entonces tenemos el campo magnético apuntando hacia allá arriba y L para acá, que es nuestro vector naranja. Este es IL, que tiene la misma dirección, y la fuerza. Y como están relacionados con el producto cruz, nosotros dijimos el primer vector del producto cruz, dedo, hacer dedo en esa dirección. Aquí estamos haciendo dedo para allá. Cruz B, B hacia arriba. La fuerza queda en la dirección de la palma de la mano, ¿verdad? Por lo tanto, el monito que tenemos allí sale. Eso es recordando entonces, y evidentemente el IL, la fuerza en Newton, y acá tengo amper metro, ¿verdad? Por lo tanto, B se mide el B, voy a cambiar el lápiz, no escribe ese otro. Tengo el B, unidades de B, despejamos el B, esto es Newton, la intensidad de corriente pasa dividiendo, que vale amper, y el L es metro. Entonces las unidades del campo magnético es Newton partido por amper metro, que está acá, y eso se llama un Tesla. Eso se llama Tesla. ¿Está bien? Entonces hemos visto este parámetro que está aquí. Como campo magnético. Ahora, como hay cargas, alguien se dedicó a jugar con las cargas, ¿verdad? Y empezó a almacenar carga. Empezó a almacenar carga, es decir, tenemos un tarrito y a alguien se le ocurrió de alguna manera en este tarrito, de alguna manera empezar a meter carga. Carga. Muchas cargas. Muchas cargas. Lo empezó a colocar acá. ¿Y cómo? Colocando una diferencia de potencial, ¿verdad? Colocando acá una batería, colocando una diferencia de potencial B, de voltios, para sacar cargas, ¿verdad? Y las cargas nosotros sabemos que se miden en Coulomb. Entonces, a este almacén de carga se le llamó condensador. Ahí metimos todas las cargas en un condensador. ¿Ya? ¿Está bien? En un condensador. Y el condensador, esas cargas que guarda por unidad de voltaje, se llaman faradios. Esto es
un acumulador de carga. En definitiva, es una suerte de batería. ¿Estamos de acuerdo? Ya se me fueron, parece, mi amigo. Bien, allí hicimos un repasito de todo lo que teníamos. Dipolos terminan, ¿verdad? Terminan formándose en paralelo. Dipolo es un cuerpo cargado, no es un punto cargado. Dipolo es un cuerpo cargado. Un cuerpo, otro cuerpo, y todo esto está cargado. Puede ser una varilla cargada. Puede ser un tarro cargado, pero ahí no hay simetría, ¿verdad? Entonces el dipolo es cuando tenemos alineaciones con campos eléctricos externos. Tenemos alineaciones para llevar a un campo y este dipolo se tuerce en dirección del campo y se genera un torque. Es como la flecha de la brújula, que se alinea con el campo, queda paralelo. Y es un dipolo porque tiene carga por un lado de un tipo y carga por el otro lado de otro tipo. Y se alinea, ¿verdad? Ya deben estar bastante olvidados ustedes con tantos días en casa encerraditos. Ya, eso es lo que nos pidieron que recordáramos, que seguramente mañana o la próxima semana lo van a utilizar. Luego, las ecuaciones de Maxwell. Que allí ya están explicadas, hay que leerlas, les recomiendo que la lean, que aquí tenemos la variación del campo eléctrico con X, con Y, con Z, no se olviden que este es un operador de X, de Y, de Z, es igual a 4pi ρ. La variación del campo magnético es cero, es decir, no hay monopolo magnético, siempre van a haber dos, nunca puede ser positivo o puede ser negativo como en el campo eléctrico. Eso es bien importante señalarlo, ¿ya? Bien importante señalarlo, en el sentido siguiente, anotar. Esto significa, como tiene un valor distinto de cero, que pueden haber polos positivos, ¿verdad? Y polos negativos. Mientras que esta expresión, que es igual a cero, significa que no pueden haber monopolos, tienen que haber más y menos a la vez. A la vez, acá puse una coma, a la vez. Por lo tanto, yo puedo tener un alambre cargado solo negativo, mientras que un imán, por mucho que lo rompa, siempre va a haber un lado positivo y un lado negativo. Si lo vuelvo a cortar, el pedazo más chico queda positivo, negativo, y el otro pedacito quedó positivo, negativo. Eso significa que no hay monopolos magnéticos, ahí está explicado, no existen monopolos magnéticos en la ecuación 2. La ecuación 4 es cuánto vale la relación, ¿verdad?, de E con B, cómo varía B en el tiempo, cuando varía el campo eléctrico, y este otro cómo se propaga, cómo viaja. ¿Ya? Esto cómo se genera una fuerza y esto cómo se genera un flujo
de campo en el espacio. Y luego tenemos los campos como ondas, que lo habíamos visto, ¿verdad? Una onda, habíamos dicho, que puede ser sinusoidal o cosenoidal. Coloquemos una onda. Vamos a suponer que esta es la onda, en términos de propagación, que parte de un punto, ¿verdad? Tiene la forma seno, por lo tanto está partiendo de cero. Y esa es allí, ¿verdad? Entonces tiene una amplitud inicial. Esa. Ese es el famoso U0. Que va cambiando. Como varía el número de ondas, cuando varía el omega, cuando varía la partida en la dirección U, ¿verdad? Es cualquiera, ¿verdad? En la dirección U. Entonces, acá podría ser X, porque acá tiene X, propagándose en X, ¿verdad? Podría ser X. Entonces, tenemos seno, pero el seno muchas veces no parte de cero. Podría haber partido, por ejemplo, de aquí, poquito más arriba, de por ahí. Entonces, si se dan cuenta, queda corrida. Entonces, a esta diferencia que está acá, en términos de ángulo, los 360 grados, se le llama el desfase, que es este valor que está acá. Omega es la velocidad angular, es decir, esto que está así equivale a una vuelta, a un periodo, una vuelta entera. Si ustedes esto lo proyectan con una sombra para allá, se hace ese mono. Cuando está dando vuelta este cosito, va bajando, 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 y como va pasando el tiempo, estamos pasando un papel, se raya esta onda. Y por lo tanto, este punto que está girando, que es idéntico a eso, como gira, tiene una velocidad angular que está acá. Y esto está girando en el tiempo. Y también mide 2πf. O 2pi partido por el periodo. ¿Está bien? Son relaciones que ya han visto. Por lo tanto, conocemos este numerito, y K es el número de onda contenida, ¿verdad? Contamos, 1, 2, 3. Ese es el número de onda. Entonces, esta es la forma de escribir una ecuación después electromagnética. Este puede ser el B, este puede ser el B0, el K de la onda, el omega de la onda, el desfase de la onda. O también podría ser B, el otro es E, un campo eléctrico, ¿verdad? Que se mueve como onda sinusoidal o cosenoidal. Y a esas le llamamos en general onda electromagnética, y eso fue el mejor acierto que se ha tenido a nivel de invenciones. ¿Por qué digo el mejor acierto? Porque prácticamente toda la tecnología se basa en esto, en las ondas electromagnéticas. Y tenemos antenas, tenemos dipolos, generadores de señales, y nos llegan las conversaciones, los mails, los WhatsApp de un teléfono a otro, porque están viajando nuestra información en forma, ¿verdad?, electromagnética.
como onda electromagnética. Y eso es lo bonito del sistema, que generaron en algún momento una antena receptora y una antena emisora. Por ejemplo, esta es una antena emisora. Este es el celular cuando yo hablo. Sale la onda electromagnética y acá colocamos una antena receptora. Colocamos un receptor y tenemos que a través de la onda estamos emitiendo una información. Lo mismo pasa con la onda sonora, parecido. Pero estas llegan muy lejos. ¿Por qué llegan lejos? Porque viajan a la velocidad, no se olviden, de la luz. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Tanto es así que del Sol a la Tierra, se demora 8 minutos, 8,2 minutos más o menos. Y de ahí uno descubre que el Sol está a 150.000 millones de kilómetros. Lejito está. No está tan cerca. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Y ahí hay ejemplos de onda electromagnética y eso tienen que leerlo cuando varía la frecuencia, varía la longitud de onda, ¿verdad? De distintos cosas, de distintos tamaños. ¿Alguna duda, estimados alumnos? Aló, Fernando, Juan, Yamila, Rafael, Miguel. No, profe, ninguna duda de mi parte. ¿Ninguna duda? Ya. Entonces les voy a dejar. Nos estaremos viendo pronto. Cuídense. ¿Me escucharon esa palabra? Cuídense. Chao, profe, que le vaya bien. Chao.